Muy buenas tardes, Dios nos los bendiga, mis hermanos, a todos. Vamos a continuar con las lecciones que hemos estado estudiando. Hoy vamos a seguir hablando de el tema del depósito de barro, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro ser, así como Pablo nos ha venido explicando. Vamos a ver otra faceta, otra etapa sobre la situación, el futuro del cuerpo y los cambios que va a venir, van a venir para nosotros como seres vivos en el tiempo futuro. Y para eso pues vamos a estudiar la lección que se llama la glorificación del cuerpo del creyente. Recordemos que Dios para el Señor reconoce por lo menos dos grupos enormes de personas, que es el creyente y el no creyente. Muy bien. Entonces, para el creyente hay un plan, igual que para el no creyente, pero Dios tiene un plan bueno, un plan de redención, un plan de glorificación, un plan de, se puede decir, de descanso que va a recibir el creyente en el futuro. Para eso vamos a leer, para esta lección vamos a leer ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos desde el 1 al 8, que dice del siguiente modo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque por fe andamos, dice en el capítulo versículo 7, perdón. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Muy bien, eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora tenemos, como les dije, un futuro, los creyentes. Los no creyentes tienen su futuro dentro también del plan de Dios. Y los creyentes tenemos el futuro. Y Pablo está señalando una etapa en el futuro. Este cuerpo está sujeto al tiempo. Entonces el tiempo va a causar un efecto en el cuerpo. Se va a deteriorar. Ya lo vimos en las lecciones anteriores. Se va a ir cansando. Quizá la estructura muscular en algunos es un poquito más fuerte, se puede decir, que en otros, pero en sí los órganos internos también van sufriendo el paso del tiempo y se les va desarrollando, o se les va viniendo el tiempo encima y van desarrollando algún tipo de enfermedades y les va alcanzando el deterioro. Y entonces, conforme pasan los años, el hombre está más expuesto a sufrir los efectos del deterioro, que son enfermedades, es el agotamiento, es el cansancio, porque eso es el cuerpo terrenal. Eso es lo que dice Pablo al referirse a una morada terrenal, una morada terrestre, un tabernáculo terrestre. O sea, al hacer esta comparación, Pablo se refiere a las carpas, a las tiendas que el pueblo de Dios en el curso que anduvieron por el desierto, ellos tenían esta tienda, esta carpa, el tabernáculo, pero con el tiempo, el uso, esta carpa se fue deteriorando. Entonces fue al final esta carpa, este tabernáculo fue cambiado por un templo
ya estable de construcción de materiales firmes, de roca, de oro, de madera, que ya lo hizo más duradero. Muy bien. Pablo al principio de su ministerio, él estaba muy seguro de que alcanzaría al Señor en su venida, en el arrebatamiento. Por eso en la primera carta a los tesalonicenses, que fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo, él dice esta frase: luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, refiriéndose a los muertos que resucitan primero, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero más adelante, cuando ya Pablo les está escribiendo a los corintios, como en la carta que estamos leyendo, que esa carta se escribe alrededor del año 55, un poquito más de tiempo. Después escribe la carta a Timoteo, ya en el año 66. Para esas fechas ya Pablo está más consciente de que va a pasar por la muerte. Y ahí cuando habla con Timoteo en la carta, él hace un señalamiento, dice: porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En 2 Timoteo 4:6. Y la primera que leí es 1 Tesalonicenses 4:17. Eso es para que usted ahí lo lea. Entonces, el paso del tiempo le va transformando desde su pensamiento y me imagino su cuerpo a Pablo, y lo va haciendo entender más el plan de Dios. Muy bien, entonces recuerden, Dios divide, o sea, la Biblia, el Señor divide a las personas en dos grupos: los creyentes y los no creyentes. Para los creyentes hay un plan de redención, para los creyentes hay un plan de transformación. Este cuerpo terrenal va a ser cambiado por un cuerpo sublime, un cuerpo celestial, un cuerpo diferente, un cuerpo trascendente. Hay unas diferencias que vamos a estar viendo que para hacernos entender lo que significa este cambio. O sea, en nuestro estado actual, todos sabemos que por más saludables, por más fuertes, por más buena vida que llevemos, somos transitorios. El estado actual es efímero. En algún punto va a terminar, va a acabar. Este cuerpo tiene esta estructura física, tiene un tiempo de vida, un tiempo útil. Se va a terminar. Y la Biblia habla de que algunas cosas que vamos a pasar, por ejemplo, ahí en el Evangelio de San Juan se hace una aclaración, el Señor hace una aclaración, en el capítulo 16, versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nos está haciendo un señalamiento. Sí, está la vida aquí en el mundo cansada, quizá entre más pasa el tiempo y el tiempo más se viene sobre nosotros, en la vida se torna un poquito más agotadora, más cansada. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma fuerza. Pero yo he vencido, espero confiar, dice el Señor Cristo, yo he vencido al mundo. También se refiere al plan que Él tiene para nosotros. Pedro se refiere a este cuerpo como una morada terrestre, así como les dije al principio, una carpa, una tienda, así comparada con una tienda que con el paso del tiempo se deteriora, se va a acabar, tiene un límite, es temporal, no es firme, no es duradera, no es eterna. El envejecimiento nos los hace notar porque se van acumulando unas grupo, un sinnúmero quizá de modificaciones morfológicas, fisiológicas, que aparecen como consecuencia del tiempo, del envejecimiento, la acción del tiempo sobre el ser humano. Siempre la acción del tiempo en el ser humano le va a disminuir
su capacidad de adaptación, su capacidad de, de, de fuerza, de acción que tiene. Todos nuestros aparatos y sistemas que tenemos en el cuerpo van recibiendo los efectos del tiempo. Pero hay una diferencia con el cuerpo celestial. La morada celestial, dice Pablo, que tenemos dice la palabra ahí Levítico, que tenemos de Dios un edificio celestial. Va a estar muy diferente a lo que tenemos ahora. Ese estado va a ser eterno, va a ser inmortal. ¿Sí? Ya ese cuerpo no va a sufrir los efectos del tiempo, no va a sufrir el desgaste. Es emocionante la idea que la palabra de Dios nos enseña sobre esto. Vamos a pasar de una etapa, de una forma de vida a una diferente, una etapa transitoria, hablando físicamente, fisiológicamente, a una etapa inmortal. Esa es la esperanza que tenemos, porque es una promesa, está escrito en la palabra, es lo que eso lo incluye el plan de Dios para el creyente, porque el creyente sabemos y entendemos lo que es la inmortalidad. El no creyente tiene la idea de la inmortalidad, pero no tiene la certidumbre de ella, o sea, la seguridad. Y no pueden hablar de la inmortalidad como cosa conocida. La diferencia del creyente es que podemos hablar de la inmortalidad como cosa conocida porque andamos por fe, no por vista, porque la palabra de Dios nos dice, nos enseña nuestro porvenir y nosotros lo vemos, pero por fe, lo esperamos porque lo creemos, y eso nos hace entender lo que es la inmortalidad y hablar de ella como conocida. Esta ciencia no emana del conocimiento humano, sino más bien de la revelación del Espíritu Santo. Y ese estado futuro solamente los fieles, los creyentes, lo podrán disfrutar. Después tendremos el tiempo de ver este detalle, de hablar de esta diferencia entre creyentes, no creyentes, fieles, infieles, delante de Dios. Jesucristo nos da el ejemplo. Él fue, dice Pablo, las primicias de la resurrección. Cuando Jesucristo, ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 3, Él resucita. Cuando Jesucristo se levanta de la tumba, Él sufre cambios. Si bien está en la tierra y tiene cuerpo, pero tiene otros atributos que no tenía antes. Recuerden que uno de ellos es que cuando estaba el grupo de los discípulos reunidos, hablando de este evento, de la muerte, que ya era el tercer día y no había resucitado, bueno, de que él había dicho, y quizá la tristeza que envolvía el momento por la pérdida, ¿verdad? Que se había muerto el Señor Jesucristo. Entonces de pronto en su reunión aparece el Señor Jesús. No entró por la puerta, sino que se les aparece. Entonces ahí vemos que Jesucristo tiene ya otros atributos, aunque Él puede tener la capacidad de tener cuerpo, porque les dice, miren, no soy fantasma, para que ellos dieran que no era un espíritu, sino que era Él. Tóquenme, los espíritus no tienen carne ni hueso, y yo sí los tengo. Y además pidió alimento. En ese momento Jesucristo ya no tenía la necesidad de alimentarse, porque entendemos que ya estaba en su estado, su cuerpo ya no era el mismo cuerpo mortal, sino era un cuerpo resucitado, un cuerpo inmortal. Después comió, bebió y les mostró sus heridas. Que nos quede claro, Él no usaba la comida como sostenimiento ya para su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos seguros? Por alguna razón al creyente se le llama creyente, porque cree. La fe del creyente no es ciega, no
ignora una realidad, sino que la supera porque se enfoca en una promesa divina y la espera. Entonces la fe es la que nos hace esperar que lo que no se ve de todos modos. O sea, podemos ver por fe con seguridad lo que no se ve y ya estar seguros de ello. Entonces nosotros andamos, los creyentes, por fe y no por vista. Mucha gente seguía al Señor Jesucristo por sus obras. Juan capítulo 2, creo que es el versículo 23, dice que muchos creyeron en Él por sus obras. Pero hay algo que se puntualiza ahí, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. O sea, realmente no les tenía toda la confianza. ¿Por qué? Porque ellos andaban por lo que veían. Sí. Entonces el creyente anda más por lo que cree. Entonces lo que uno cree es lo que está estipulado en el plan de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Entonces el creyente se basa su fe en lo que está escrito en la palabra de Dios. La revelación que el hombre necesita ya está escrita, ya está dada. Todo lo que el hombre necesita saber está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Hay muchas pseudo profetas que le tratan de añadir o cambiar a la revelación que ya está escrita. Toda profecía de nuestros tiempos tiene que estar 100% contextualizada con la palabra de Dios, la profecía bíblica. Fuera de ahí es riesgoso creerlo, lo que no está cotejado o contextualizado con la palabra escrita, con la revelación escrita. A veces necesitamos una revelación nueva que nos va a dar luz para entender lo que está escrito, pero nunca nos va a distorsionar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hay una garantía de que vamos a obtenerlo. ¿Cómo lo entendemos? Dice Pablo que el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué son las arras? Es las arras de este plan de Dios para nosotros. Lo que nos garantiza a nosotros es el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía para que nosotros estemos seguros de que vamos a recibir lo que nos dio. Las arras. Entendemos lo que es las arras por este término comercial que significa como un depósito, una seña. En griego también se conoció como el anillo de compromiso. O sea, ya hay algo que garantiza, que hace, sella un acuerdo, le da valor a un acuerdo, a un pacto. Entonces el Espíritu Santo dado por Dios, dice la palabra, que es ese compromiso que queda sellado con el Espíritu Santo para que podamos estar seguros de que Dios lo cumplirá en su tiempo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:27 que debemos de andar como Moisés. Moisés caminó por el desierto por muchos años guiando a un pueblo muy grande. Alrededor, dice el relato bíblico, que cuando salen de Egipto el conteo era de 600 hombres. Entonces, pero ahí iban mujeres, ahí iban niños. Entonces, más o menos un cálculo conservador habla de alrededor de 2 millones de personas. Moisés caminó por el desierto guiándolos hacia algo. Entonces Moisés iba a la tierra prometida. Entonces, al decir la Biblia que debemos de caminar, o esta lección decirnos que debemos de confiar, de caminar como lo hizo Moisés, porque dice la Biblia que Moisés caminó como viendo al invisible. Suena contradictorio, ¿cómo se ve algo invisible? Porque es contrario, ver y no ver, lo visible y lo invisible. Entonces dice que Moisés caminó como viendo al invisible. ¿Por qué lo dice así? Por lo que les dije al principio,
porque caminaba por fe. O sea, Moisés tenía una promesa que Dios le dijo, te voy a llevar, voy a hacer que este pueblo entre a la tierra prometida. Entonces tú caminas por el desierto. Entonces Moisés los lleva por el desierto con una promesa. Al final se cumple, todo se cumple. En el tiempo de Dios, a la forma de Dios, pero todo se cumple. Entonces Moisés caminó como viendo al invisible. Es la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente, eso, no necesita palpar, ver, para saber que es real. Solamente necesita la promesa de Dios, para saber que es real. Todo lo que Dios promete es algo ya real. Entonces Dios nos ha prometido no esta casa de barro para la eternidad, sino un templo, una casa, una morada que es eterna. Esta es una morada porque Dios, un templo, porque Dios dice, la palabra dice que este cuerpo es el templo del Espíritu. Entonces se va a convertir este templo en un templo eterno. Entonces debemos de caminar por fe. O sea, la palabra nos dice que aunque ande, Salmo 23, 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás confío en ti, ahí estás conmigo. No lo veo, no te veo, pero sé que estás conmigo. Muchas veces, a veces tenemos el problema de que creemos que Dios no está con nosotros porque no sentimos a Dios. A veces en nuestros momentos de oración no sentimos que es su presencia, no sentimos algo. Mire, no se preocupe, si Dios dijo que Él está, Él está. Lo que nosotros debemos de hacer es andar como Moisés anduvo, como viendo al invisible, no por sentir al invisible, no por palpar o por percibir al invisible, no, por creerlo solamente, por fe. Entonces esa es la forma como nosotros debemos de vivir aquí en la tierra, a lo que Pablo nos está llevando, nos está encaminando. Camine tranquilo, vaya pensando que esto se acaba, este cuerpo se acaba, pero viene uno mucho más excelente, uno mejor. Para el creyente nos va a llevar a estar en la presencia de Dios. Con este cuerpo, esta fisionomía, no podemos estar delante de Dios, no soportaría el cuerpo estar en la presencia de Dios, ni tampoco el traslado a la presencia de Dios. Necesitamos un cuerpo glorificado. Entonces, nuestro estado en esta tierra es transitorio, no es permanente. Esa es la base. Nuestro estado terrenal es transitorio, no es permanente. Como creyentes, somos ciudadanos del mundo, pero también tenemos una ciudadanía eterna, donde esta ciudadanía aquí en la tierra al final va a tener su tiempo límite, se acaba. Cuando uno muere ya no está en este mundo, ¿verdad? Se fue de este mundo. Cuando alguien muere es que ya se fue, se fue de este mundo. Sí. ¿A dónde fue? A su morada eterna. Dos caminos. En la morada eterna, cuando alguien pasa a la morada eterna, solamente hay dos moradas eternas. La que es para el no creyente y la que es para el creyente. Nuestro enfoque como creyentes es hacia la morada que Dios tiene preparada para el creyente. No, nuestro enfoque, nuestro interés no está en la morada que no es para nosotros. El no creyente debería de enterarse hacia dónde va. Y el creyente, pues, por algo se los llama creyente, porque ya sabemos, estamos seguros a dónde vamos. ¿Sí? Entonces, estamos de camino. La palabra de Dios siempre dice, somos peregrinos, somos extranjeros, estamos en el camino. Incluso los primeros creyentes del siglo, en el siglo I, así se les denominaba. Ahora se nos denomina cristianos, ahora se nos denomina evangélicos, protestantes, quizás, no sé, de algunas otras formas. En ese tiempo eran los del camino, se les conocía como los del camino. Incluso Pablo así conoció a los cristianos, él andaba persiguiendo a los de este camino, a los del camino, a estos de que se les nombra del camino. Entonces, ¿por qué? Porque así ellos se presentaban ante el mundo, así presentaban su fe. Estamos aquí, pero nos vamos pronto, o sea, no nos vamos a quedar, incluso nadie se va a quedar. Todos, como dije hace un momento,
pasaremos del otro lado de la barrera del tiempo. El otro lado de la barrera del tiempo es la eternidad. Entonces ahí tendremos que decidir ahora en vida hacia dónde queremos ir, creyentes o no creyentes. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. El Señor prometió antes de su partida que prepararía un lugar en el cielo para que nosotros estuviéramos con Él. Él dijo, voy al Padre. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, fíjese, no por lo que sentimos, no por lo emocional, no porque, ay, qué bonito se siente cuando oro, ay, qué bonito. Está bien, cuando uno siente la presencia de Dios, cuando uno siente el descanso que Dios trae, sí, afecta nuestro estado anímico, nuestro estado sensorial, sí, pero eso no es lo que nos mueve es lo que creemos, o sea, dónde hemos puesto nuestros ojos, porque llegará el momento que uno no sienta bonito, no sienta la presencia de Dios, pero eso no indica, como les dije hace un momento, no indica que Dios no esté con nosotros. Si Él prometió, Él lo hace. Entonces debemos de aprender eso, de que Dios quiere que le creamos. Dios espera, cuando Dios dice algo, cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da una revelación de su plan, es porque Él espera que nosotros le creamos. Es todo. A Dios no se le trata de entender. El hombre jamás lograría. No hay forma de que el hombre pueda entender la eternidad, la sabiduría eterna, el poder eterno de Dios, a un Dios tan enorme que tiene en sus manos todo el universo. Nosotros no alcanzamos a conocer más allá de lo que hemos logrado. El hombre no puede viajar en el espacio más lejos que lo que le da el tiempo de su vida. Se muere y no llega, no sé, ni a salir quizá de esta órbita, de este sistema solar, en su viaje en el espacio, mucho menos viajar por la galaxia, ¿verdad? Entonces, somos muy pequeños ante Dios. Entonces, no entenderíamos a Dios, por eso Dios espera, hey, créanme, es más sano para ustedes creerme. Entonces, por eso enfatizo, puntualizo, por eso se los llama creyentes. Y esperamos lo eterno porque creemos. Después Pablo dice, ya no sé qué escoger, si quedarme aquí o irme, pero lo único que sé es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida de Pablo era así, o sea, siempre hablar, creer, vivir para Cristo, por Cristo. Él era de Cristo, todo lo que hacía era por Cristo, de Cristo, por lo que él estaba enseñando y predicando. Y enfatiza, pues a veces yo lo que quiero es ya estar ausente de este cuerpo y estar presente en el Señor, en la presencia del Señor. Muy bien, mis hermanos, tenemos esta lección que nos indica, nos enseña que vamos a pasar a otro estado, un estado eterno, un estado inmortal. Sería más correcto decir inmortal. Los hijos de Dios tenemos una esperanza en la cual podemos descansar. Si bien esto es cierto, las aflicciones del cuerpo presente son grandes. Recordemos que el Señor nos ha dado las arras del Espíritu, que son nuestra garantía que en un tiempo no lejano tendremos un cuerpo glorificado. Este edificio en el que se va a convertir este cuerpo es firme y es eterno. Nos lo va a dar el Creador. Pero ahorita, mientras estamos en el mundo, disfrutemos la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con nosotros. Si ya sabemos que vamos para el cielo, entonces ese viaje vamos a disfrutarlo. Muy bien, hermanos, esta es la lección para el día de hoy y quiero dejarles su tarea. Muy bien, para el lunes hay que leer
1 Samuel capítulo 13 y 14. Para el martes hay que leer 1 Samuel 15 y 16. El lunes también lea Lucas 10 del 1 al 24 y el martes lea Lucas 10 del 25 al 42. El miércoles 1 Samuel capítulo 17, capítulo 18 y Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 28. El jueves 1 Samuel capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Lucas capítulo 12 del 1 al 31. El sábado 1 Samuel capítulo 25 al 26, o los dos capítulos, 25 y 26, y Lucas 12 del 32 al 59. Y el domingo 1 Samuel capítulo 27, capítulo 28 y capítulo 29. Y Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 22. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima.